Tuvo una lesión muscular, así que seguramente por este partido y el próximo estará fuera. A partir de ese momento empezaremos a evaluar partido a partido. ¿Cuál es el análisis dentro del análisis fecha cuando suelen han llegado con respecto a estas sesiones? Bueno, a ver, la totalidad de las lesiones no han sido musculares exclusivamente, ¿no? Está el caso de Federico con su rodilla, estaba el caso de Benja con la operación del pubis, seguramente me está faltando alguno más que no fueron musculares. Y después están las otras, las musculares. Seguramente hay una cuestión multicausal, no hay exclusivamente eh, un detalle en particular que se manifieste de esta manera las lesiones musculares que hemos tenido. E inclusive se han dado en jugadores que han estado desde el primer día este año a jugadores que han llegado más tarde o porque lo contratamos más tarde o porque no participaron de la pretemporada. De todas maneras, somos el equipo que más partidos ha jugado desde que inició la liga. Tenemos un partido cada 4 días a día de hoy. Y seguramente conforme pase el año también iremos revisando lo sucedido en la pretemporada para ver si también ahí hay algo para modificar. Pero hoy no podemos puntualizar exactamente en una determinada situación. Y lo que tratamos de hacer es minimizar el riesgo de las lesiones, sobre todo siendo exactos en las cargas de cada uno de los entrenamientos. Ahora tenemos partidos con semanas largas y entonces eso ayuda un poco. Así que lo que más esperamos es poder ir recuperándonos a los jugadores de a poco. Yo creo que ya para la semana próxima tanto Leo Campana como Robert Taylor entrenarán a la par del resto. Así que bueno, despacio vamos recuperando jugadores. Bueno, a ver, sucede que a nosotros nos ha tocado jugar una cantidad de partidos y partidos realmente muy importantes y de un torneo muy importante como la Conca Champions, exactamente en el inicio de la liga. Esto no fue con la liga transcurrida, con el equipo totalmente conformado. Entonces, bueno, evidentemente hay un esfuerzo en el inicio de la liga que no es normal. Inclusive en otras competencias como la Copa Libertadores, si bien vos tenés una fase de grupo, la fase de grupo permite incluso hasta tener un partido equivocado y aún así vos podés clasificar. Acá empezás ya directamente con Nashville, jugando un partido a matar o morir, y después de ahí pasás a Monterrey. Si esto hubiera seguido, sería Columbus, y bueno, y la verdad es que empezás con partidos muy fuertes en el inicio de la temporada y eso también tiene un rédito, ¿no? Okay. But now that Messi is healthy again, what is the plans for the next 8, 9 games that you guys have him before Copa America? How does he stay healthy and fit, and how do you guys continue to compete in the league? Bueno, ahora no hay nada especial con él. Eh, Como te dije, nosotros vamos a jugar partidos de fin de semana. Recién creo que tenemos un partido entre semana con Orlando. Evaluaremos llegados esos momentos donde se comprime la cantidad de partidos, pero creo que no hay que analizar un plan especial porque él se está sintiendo bien, está trabajando bien en el día a día y bueno, al paso que vamos, seguiremos de la misma manera. Let me just one second. Right now, we don't have any special plan for him. We'll be playing weekend matches for the next few weeks. Maybe we have one midweek game against Orlando, and for that occasion, we'll assess because it'll be a shorter time in between matches. But we don't have any. We don't have to analyze any special plan right now for him because he feels well. He's been training. Pero entonces, en ese tema, para confirmar lo que nos dice, el tema de las rotaciones con Messi, de momento no. No, a ver, cuando uno juega un solo torneo como nosotros empezamos a jugar a partir de esta semana y tenemos partidos cada 6 o 7 días, la verdad es que no hay ningún motivo, a menos que estemos corriendo un riesgo, a menos que haya una situación puntual. En este caso no la hay, entonces no tenemos pensado hoy por hoy hacer ninguna rotación. Por Matías Rojas, perdón. Sí, Matías Rojas lleva ese tema. no hablo de. Y Bueno,
pero yo no soy el que manejo el mercado, así que no puedo hablar de jugadores que no tenemos. Eso, todavía igual al mercado le faltan 6 días, 5 días, ¿no? Más o menos. 24. Sí, La página la página de MLS tendrá que hacerse cargo la MLS. Don Gerardo, hablando del partido de mañana, no es un rival difícil, Sí, pero difícil. podemos volver a ver al equipo con una línea de 4 ahora que están ya con este torneo. Y le preguntaba a Franco, pueden ser los 4 argentinos, Marcelo, Jonás, Toto y Franco, que vuelve de la lesión, y ahora con la lesión de Dios, me imagino que se sintieron un poco más cómodos. ¿Cómo se construye esa química, y especialmente con el arquero, que es Drake, que no habla español? Bueno, eso es una construcción del día a día. Y de que cada uno, porque el fútbol tiene mucho de la comunicación verbal, pero también tiene mucho de la comunicación gestual. Entonces, todos trataremos o estamos tratando de ser lo más claros posible a la hora de ejecutar bien la idea, independientemente de qué idioma hablemos. Y como dije siempre, ha habido situaciones indudablemente donde la línea de 3 ha tenido que hacer un salvavidas. Y hay otras veces donde la línea de 3 estuvo provocada porque entendíamos que el partido ese puntualmente lo ameritaba. Podemos ver eso, podemos ver la línea de 4. En principio no hay algo que nos obligue a recurrir a un sistema, sino que lo que pueda pasar, por lo menos en este fin de semana, será una cuestión de decisión y de criterio para analizar el rival de turno, que por cierto es un rival dificilísimo, con el que hemos jugado partidos muy intensos, muy apretados, donde hemos tenido posibilidades, donde ellos han tenido posibilidades, y esperamos exactamente lo mismo el día de mañana. O sea, que de aquí se puede empezar a construir un sistema que nosotros vamos a decir, este puede ser el 11. Sí, pero particularmente creo que no tiene tanta importancia cuál es el sistema. Es decir, uno puede jugar diferentes sistemas. El problema es cuando uno cambia la idea permanentemente. Y nosotros, independientemente del sistema, la idea no la cambiamos. Entonces después ustedes descubrirán si es línea de 3, si es línea de 5, si es línea de 4. Pero la realidad es que la preocupación seria sería que el equipo juegue a una cosa un sábado, a otra cosa el otro sábado. Y nosotros la idea la tenemos con errores, con virtudes, y seguimos construyendo a partir de esa idea. ¿Puedes hablar sobre Franco Negri? Sí, muy bien, muy bien. ¿Y bueno, cómo él es diferente de Jordi? ¿Cómo son los estilos diferentes o qué son similares? bueno, yo creo que la comparación por ahí no es justa, ¿no? Franco tiene la carrera que tiene, Jordi construyó una carrera en el nivel más alto, pero lo bueno de esto es que Franco ha salido de una lesión muy importante, eh, ha hecho los procesos de reinserción en el fútbol de la mejor manera, ha jugado minutos en el segundo equipo, y entonces hoy lo podemos utilizar sin ningún tipo de problema, ¿no? Es decir, él podrá jugar bien o mal, pero la realidad es que se fue insertando en el equipo y ha vuelto a la actividad, cumpliendo los plazos que el cuerpo médico no nos pedía. Y no aún porque él estaba también jugando. Bueno, pero a veces tiene que ver un poco con las características del rival, con lo que estamos buscando. Es decir, Noah nos ofrece algo diferente a lo que nos puede dar tanto Jordi como Franco. Entonces, en función al rival, veremos cuál es la elección. Pero claro que Noah puede jugar, obviamente tiene la capacidad de jugar como lateral y fundamentalmente como central. Profe, más allá de la eliminación, ¿está conforme con el rendimiento actual? El otro día creo que hicimos un buen segundo tiempo, sí. Sobre todo para el golpe que fue 4 días antes quedar eliminado, ¿no? Entonces, era una muestra también de carácter. Yo lo valoré especialmente el resultado, me parece que era muy importante poder ganar ese partido, pero el rendimiento del segundo del segundo tiempo del equipo en el partido con Kansas realmente fue bueno. Y ahora esperamos poder seguir creciendo, ¿no? Cuando un equipo da muestras de carácter en 4 días, la verdad es que uno entiende que hay todavía un desarrollo para seguir adelante, y
y como digo siempre, antes mencionábamos, el libro de pase todavía tiene 5 días abierto, nosotros seguimos activos mientras esto suceda y creo incluso que todavía no estamos viendo al equipo con la totalidad de los jugadores disponibles, ¿no? Por diferentes circunstancias, como hablábamos al principio, y probablemente esto recién ocurra en julio, fines de julio, porque después tendremos la Copa América y se nos irán jugadores, y tendremos el Olímpico y seguramente se nos irán jugadores. El tema es que el equipo pueda dar respuestas hasta esos momentos, justamente para que no nos pase lo del año pasado. Hoy tenemos una cantidad de puntos, si no me equivoco, a diferencia del año pasado, a esta altura son 6 puntos más. El equipo está en otra situación en la tabla y mientras nosotros podamos sobrellevar esto hasta el momento donde estemos todos disponibles, que es casi el tercio final del torneo, la realidad es que tenemos un futuro que ilusiona. Siempre en esa misma línea. ¿Qué tan lejos está el Inter Miami de hoy de lo que ustedes visualizan? ¿Están todas las piezas pensando en un cierre de año? Bueno, yo como te digo, a mí me parece que ahora con la lesión de Jordi, con lo de Fede, probablemente tengamos un mes más por delante hasta tener a los jugadores disponibles, hasta el cierre del libro de pase. Lo que sucede es que inmediatamente viene la Copa América, seguramente perdemos jugadores. Vienen los Olímpicos, probablemente perdamos jugadores. Y la realidad es que la liga tiene una característica con la cuestión presupuestaria, que cuando lleguemos a diciembre jugando 4 meses o 3 meses y algo con plantel completo, probablemente tengamos que volver a rearmar el plantel del año que viene. Entonces, lo que tiene esta liga es que hay mucho de pensar en el hoy, pero también hay mucho de pensar en el corto y mediano plazo. Es muy probable que en diciembre estemos hablando de jugadores que se han ido y jugadores que tengan que volver, pero esa es la característica de la liga. En líneas generales no aparecen planteles que se puedan conservar con el mismo núcleo durante 5, 6 o 7 años seguidos, porque bueno, los presupuestos se van de los jugadores, de los contratos se van modificando y eso hace que por ahí te tenga que desprender de jugadores.